el amor al deporte, el fútbol nos apasiona. Yo no tenía coche, pero tenía palco, y mi hermano no tenía casa, pero tenía palco. Su esposa le decía cómo es posible. Hace poco se filtró un video, hablabas fuerte, ¿no?, a tus jugadores en el vestidor. ¿Eso fue una reacción o fue convicción? Puedo jugar pésimo, pero tengo que entregar hasta la última gota de sudor. Yo sentí que ese día habíamos quedado a deber, me incluyo yo, Nosotros administramos esos equipos. El verdadero dueño del equipo es el aficionado. Ese es el que es el verdadero dueño. ¿Qué es más rentable? ¿El Pachuca en la Liga Mexicana o el Oviedo en la Liga Española? Esa es una muy buena pregunta. Ahorita el Pachuca. En las presentaciones que luego yo tengo siempre pregunto que cuál ha sido el gol más importante de Pachuca. No lo anotó Pachuca. Ahí es donde empezamos a visualizar. Teníamos que tener las fuerzas básicas como objetivo. Teníamos que empezar a formar nuestros propios jugadores para poder competir, porque siente los colores del equipo porque llega desde los 10 años. Aunque no querramos, tenemos que vender a los jugadores, porque si no vendemos al jugador, le tapamos la salida a los que vienen atrás. Correcto. ¿Cuáles son tus no negociables? El esfuerzo, el no intentar las cosas. Yo siempre lo digo y se los he dicho a mis hijos y a todo el mundo. Y yo no sueño que puedo ser campeón, y si no lo intento, pues ¿para qué entro al torneo, no? Pero tengo que intentar las cosas. Si tú no vas a intentar las cosas, pues mejor ni te dediques a lo que vas a hacer. Bienvenidos a The GOAT Podcast, donde exploramos cómo los grandes en la industria del deporte logran sus metas con disciplina, mentalidad y estrategia. Las lecciones que aquí compartimos están diseñadas para inspirar a cualquier persona que busca superarse y alcanzar el éxito, tomando como ejemplo a mentes brillantes del alto rendimiento. Aquí creemos que la disciplina supera el talento. Hoy tenemos una conversación distinta, profunda y necesaria. Nos acompaña Armando Martínez Patiño, presidente del Club Pachuca y una de las piezas claves del Grupo Pachuca, una organización que no solo ha transformado el fútbol mexicano, sino que también tiene presencia internacional con equipos como Real Oviedo en España. Bajo su liderazgo, el Club Pachuca ha levantado títulos de Liga Mexicana, ha conquistado la Copa Sudamericana, siendo el primer equipo mexicano en ganar un torneo oficial de CONMEBOL, y ha vendido figuras como Irving Chucky Lozano, Héctor Herrera y Eric Gutiérrez. Pero hoy no solo hablaremos de fútbol, vamos a conocer al hombre detrás del cargo, cómo lidera, cómo enfrenta las derrotas, qué no negocia, qué ha aprendido de los tropiezos y cómo gestiona decisiones tan complejas como la salida de sus talentos más valiosos. Si este tipo de contenido te inspira, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, activa las notificaciones y acompáñanos cada semana con historias que transforman desde adentro. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Presidente, ¿cómo está? Bienvenido a The GOAT Podcast. Qué placer tenerlo aquí. No, al contrario. Mil gracias por la invitación. Qué orgullo estar acá. Antes de hablar de fútbol y de negocio, quiero que me diga quién era usted antes de asumir la presidencia del Club Pachuca. De niño, ¿cómo se formó? ¿Qué era lo que le gustaba? ¿En qué ambiente se desenvolvió? Mira, yo soy de esas generaciones que somos felices porque vivimos todo. Vivimos lo anterior de la tecnología, y ahora hemos ido acostumbrándonos a la tecnología. Yo soy el cuarto hijo de una familia de 6, mis papás y mis 4 hermanos. Mi papá nació en Aguascalientes, mi mamá en Papantla, Veracruz. Mi papá era agente de ventas de Colgate Palmolive, entonces todos los hermanos nacimos en un lugar diferente. Yo nací en Chihuahua, mi hermano en Papantla, mi hermana en Poza Rica y otra hermana en Pachuca, ¿no? Yo fui feliz en mi infancia porque me la pasé jugando en la calle. En aquella época podía jugar fútbol en la calle todo el tiempo porque Papantla era un pueblito de 20,000 habitantes y casi no pasaban coches. Entonces nos las pasábamos jugando y bueno, en provincia feliz. Mi abuelo era ganadero, tenía ranchos, entonces también íbamos a los ranchos feliz de la vida. Y siempre muy, muy cercano, que mi hermano me saca 8 años, pero siempre muy cercano a él, me jalaba para todas partes. Una tía hermana de mi mamá que también era muy cercana a mi hermano porque mi mamá estuvo embarazada y mi abuela también al mismo tiempo. ¡Oh, wow! ¡Qué valentía! Sí, mi abuela tuvo 10 hijos, entonces hubo un momento en que coincidieron que estuvieron embarazados. Entonces una tía es muy cercana a mi hermano y a ella le encantaba el fútbol, y ella fue el fútbol y todos los deportes, el tenis, el béisbol y todo. Entonces ella siempre nos inculcó el amor al deporte y por eso nos encantan todos los deportes. El fútbol nos apasiona, pero
pero te veo todos los deportes, el americano, el béisbol, el básquet. Tratamos de estar enterados de todo. Armando, hoy tiene un imperio, Grupo Pachuca, pero entiendo que toda esta unión empresarial familiar comenzó con una venta de palomitas, después tenían una llantera o llantería, le dicen en México. Llanteras. Solo le decimos en Venezuela cauchera. Pero todo inició allí. ¿Cómo fueron esos inicios y cómo comenzó esa relación? Negocio, comercio, familia. Mi papá era súper negociante, un negociador impresionante, el mejor vendedor que yo he conocido. Ah. Y él se retira de Colgate-Palmolive y pone una gasolinera en Papantla, Veracruz. Y de ahí unos conocidos de Poza Rica le empiezan a vender llantas, le empieza a ir bien y se acerca en su momento Uniroyal, que era en aquel entonces, ahora ya es Michelin, porque Michelin compró Uniroyal a Goodrich, y le ofrecen la distribución en Hidalgo. Y ahí es donde empezamos a trabajar en Hidalgo. Y como dices, mi papá empieza con unas llanteras, ayudándole a mi hermano. Mi hermano estudió administración de empresas en La Salle, y él empieza a trabajar en Comercial Mexicana, y trabajando en Comercial Mexicana se le ocurre poner un negocio de palomitas y de hot dog en una terminal de autobuses que tenía un tío en Papantla, Veracruz. Y fue un éxito, le fue impresionante, le fue muy bien. ¿Y comes palomitas y hot A él dog? le encantan las palomitas, ya el negocio se lo regaló a sus empleados que lo atendían. Qué bonito. Él manda a comprar sus palomitas al cine, que se las lleven del cine a su casa porque son las que le gustan, Claro. y le encantan. Y bueno, luego yo entré, cuando terminé mi carrera también de administración de empresas, entré a ayudarles a mi papá y a mi hermano. Luego mi hermano se independiza de mi padre, yo me quedo al frente de los negocios de mi padre. Y estando ahí, con la relación que teníamos con la gente de Hidalgo, de Pachuca, con la familia Murillo, el gobierno era dueño del equipo de fútbol. ¿Okay? Nosotros éramos apasionados del fútbol. Imagínate que antes de que mi hermano se comprara una casa y de que yo me pudiera comprar un coche, nos compramos un palco en el Estadio Azteca para poder ir al Mundial de México 86. ¡Wow! ¿No? ¡Qué mundial! Sí, qué mundial. Entonces yo no tenía coche, pero tenía palco, y mi hermano no tenía casa, pero tenía palco. Su esposa le decía cómo es posible, pero bueno, esa era la pasión. Y mi hermano le iba al Necaxa, imagínate. Yo le iba al Cruz Azul. Bueno, me ahorré una buena lana en psicología, ¿verdad? En psicoanálisis, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, y él era muy cercano al Necaxa. Entonces, en aquel entonces Andrés Fassi era preparador físico del Necaxa. Se acerca el gobernador a mi hermano y le dice, ayúdame con el equipo, porque pues, el gobierno no está para tener un equipo de fútbol. El gobierno está para la seguridad, para tener servicios, salud, infraestructura y todo eso, ¿no? Jesús les ayuda, les recomienda a Andrés Fassi va, hace un gran trabajo. Y el gobierno le dice, oye, consígueme un cliente para el equipo, porque no lo puedo tener, como te decía. Y mi hermano dice, sí, Gober, por supuesto, nada más que el equipo estaba en segunda división, que era la primera A, se llamaba en aquel entonces. Te dicen, en primera A nadie se la va a comprar, Gober, pues el equipo perdía 3, 4 millones de dólares. Entonces hay que armar un buen equipo para subirlo, y arman un muy buen equipo con Andrés, hacen una campaña impresionante y llegan a la final. Y mira lo que son las cosas. En las presentaciones que luego yo tengo, siempre pregunto que cuál ha sido el gol más importante de Pachuca, ¿no? Oh. Y todo el mundo agarra y me dice, el de la Sudamericana, el de Glaría, el primer campeonato, el de la CONCACAF, el de esto, los de los últimos minutos, porque hemos ganado de último minuto. Y le digo, no, el gol más importante del Pachuca no lo anotó Pachuca, lo anotó Celaya. Lo anotó Celaya, le ganó la final de ascenso a Pachuca. Ya estaba prácticamente todo arreglado porque había 3 inversionistas muy importantes que querían el equipo en primera división. Y como el equipo pierde, no sube, los inversionistas dijeron, no, yo no le entro. Entonces mi hermano, junto con mi cuñado, junto con Andrés, conmigo, nos sentamos y dicen que le entramos o no le entramos, ¿no? Y el gobierno le dice, ayúdame. Agarramos y compramos al equipo en la división, en la segunda división. Entonces, lo importante de un gol en contra, ¿no? Y así empieza, ¿no? Empezamos a tratar de entender bien el negocio, que no es fácil. Hicimos un gran torneo, subimos el primer año, Andreina, todo era felicidad.
y de repente subimos a primera división y nos topamos con la realidad, ¿no? No tener una empresa importante atrás, no tener el suficiente capital atrás para el respaldo del equipo. En aquel entonces se veía muy diferente el fútbol a lo que es ahora. Ahora es una verdadera industria. En aquel entonces no era tan industria y la mayoría de los dueños de los equipos tenían empresas atrás muy importantes, llámese Televisa, Cruz Azul, Cemex, EMSA, TV Azteca. Es decir, que no se sustentaban por sí solos. Exactamente, no se sustentaba por sí solo, sino que eran, ahora sí que los ayudaban a poder salir adelante, ¿no? Y nosotros dijimos, no, pues no podemos estar así. Los subsidiaban las empresas a los equipos y como todo iba a la cuestión de resultados, pues, fiscalmente no era malo para ellos, ¿no? Entonces ascendemos, topamos con pared y volvemos a descender al año siguiente. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Así es. Gracias a que habíamos armado un buen equipo, teníamos varios jugadores importantes, muy buenos. Teníamos al campeón goleador, que era Lorenzo Sáiz, a Hernán Medford, que era un tico que lo has de conocer, de extremo, buenísimo, a Beto Rodríguez, a varios jugadores que pudimos vender, que nos los compraron los equipos que se quedaron, que estaban en primera división, y con ese capital que juntamos de las ventas, pudimos sostener un año más el equipo en la división de ascenso y volvimos a ascender. Y ahí es donde nos dimos cuenta que teníamos que hacer las cosas diferentes, que no podíamos ser como todos los demás. Ahí es donde empezamos a visualizar que teníamos que tener las fuerzas básicas como objetivo. Que teníamos que empezar a formar nuestros propios jugadores para poder competir contra los otros equipos que tenían capitales y tenían presupuestos muchísimo más grandes que nosotros. ¿Y es allí donde viene la universidad? Y es ahí donde viene la universidad, porque también decíamos lo que nos preocupaba. Ahí es donde entra mi cuñada, Gaby, la esposa de Jesús, que decíamos, nos preocupa que el jugador llegue y que aparte que llegue, que haga después de que el jugador se retira después de 12, 14 años a lo mucho de profesión. Se retira muy joven, se retira a lo mejor a los 35, 36, como mucho, si eres portero, 38, 40. Bueno, Conejo Pérez se retiró a los 46, pero fue una excepción. Claro. Y entonces nos preocupaba mucho qué hacía el jugador, pero nos preocupaba más el que no llegaba. Porque el embudo, el filtro es muy estrecho. Millones de niños quieren ser jugadores de fútbol. Y niños que llegan, nosotros los recibimos a los 12 años, 11, 12 años, ya hasta 10. Y que llevan 7, 8 años con nosotros. Y de repente es muy duro el fútbol. De repente llega otro a probarse que es mejor que él y lo tienes que dar de baja. Y entonces, ¿qué pasaba con ese niño donde la familia entera tenía la ilusión de que el niño triunfara para sacarlos de la precariedad, ¿no? En que viven algunos, ¿no? De la necesidad que tenían. Bueno, la mayoría en nuestros países. La mayoría. ¿No? Que también encuentran en el deporte esa esperanza de sacar a sus familias de situaciones de pobreza, de mucha carencia. Pero antes de irnos a la universidad, Armando, quiero hablar de la estrategia que a simple vista pude ver, y tú me lo vas a aclarar, y si estoy errada, por favor, sácame de la duda. Esa estrategia que siempre han mantenido con la compra de equipos. Compran en segunda para hacerlos crecer y subir. Jamás piensan en comprar uno en primera división, además que mucho dinero, inversión, obviamente lo entendemos, pero ¿ese es un pilar del negocio? Sí, definitivamente, es un pilar del negocio. Los hemos comprado, primero, como dices, el capital no alcanzaría para comprar un equipo en primera división. Segundo, tenemos la estructura, una estructura excelente con nuestra gente que tenemos alrededor. Como dices tú, la empresa es familiar, pero mi sobrino Pedro trabaja con nosotros, mi sobrino Jesús trabaja con nosotros, mi cuñado Pedro nos asesora. Jesús es el líder del proyecto. Yo estoy también ahí metido. Mi hija es la directora de las psicólogas de Pachuca. Martín Peláez, que es mi compadre y nuestro socio, está en Oviedo. Su hija también está allá en la psicología en el Oviedo y todo es una cuestión familiar, ¿no? Entonces, tenemos esa estructura que hemos ido formando y que nos permite el poder comprar equipos en segunda división, mandar a nuestra gente de confianza, seguir el modelo de Pachuca, que es un modelo muy especial, no nada más por la cuestión de las fuerzas básicas que te digo, sino de la forma como nosotros empezamos a ver cómo se tenía que comercializar al equipo. Y eso es lo que nos ha permitido poder subir a los equipos que hemos tenido, que ha sido a León, a Everton y a Oviedo. Y gracias a Dios los 4 equipos que hemos comprado en la Liga de Ascenso los hemos podido subir
Si alguna vez un episodio te deja una idea, una estrategia o simplemente una chispa de motivación, entonces este espacio ha cumplido su misión. Y la mejor manera de apoyarnos para seguir trayendo estas historias es suscribiéndote, porque cada suscripción no es solo un número, es un voto para que este contenido siga creciendo y llegando a más personas que, como tú, buscan aprender de los más grandes. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de mentalidad, estrategia y grandeza. Armando, México, Chile, España. Así es. ¿Algo se me escapa? ¿Uruguay? No. No. Esos son. 2 en México, Chile y ¿A dónde estás en virando? España. ¿Cuál será el próximo fútbol que pudieses estar comprando? ¿Qué otros países te llaman la atención? Yo la verdad, yo ya quisiera dedicarme a lo que tenemos, aunque yo nada más veo Pachuca, ¿no? Ujú. Pero mi brother es muy inquieto, y siempre está viendo más allá y siempre nos sale con sorpresas, ¿no? Este último de Oviedo de repente llegó y dijo, ya compramos el Oviedo, ya negocié porque lo tenía el ingeniero Slim, la mayoría de las acciones. Sí. Y entonces ya vamos a estar en España y hay que hacer esto y hay que hacer el otro y nos pone a girar a 1000 por hora a todos, ¿no? Entonces yo pensaría que ahorita tenemos algunos proyectos muy importantes, como compramos el Estadio de León y tenemos que remodelarlo y tenemos que hacer un proyecto muy importante. Tenemos que consolidar el Oviedo, que también es muy difícil porque la diferencia de presupuestos entre el que asciende y los de arriba son, olvídate, para que te des una idea, nosotros debemos tener alrededor de 48 millones de euros de presupuesto y el Madrid tiene 800 y el Barcelona tiene 450 y el Atlético de Madrid 350 y el que le sigue 170, entonces la diferencia es muy fuerte, ¿no? Entonces sí, tenemos que estar muy metidos ahí, consolidarlo, y yo creo que 1, 2, 3 años consolidar el proyecto y luego yo creo que ya a lo mejor Jesús va a pensar en algún otro equipo en Europa donde puedas tener varios mexicanos allá, que los extranjeros te lo permitan. Pudiera ser Bélgica, pudiera ser Portugal, ¿no? A lo mejor en Sudamérica también podría ser Colombia. ¿La MLS no me la estás nombrando? No, ¿Por qué? no, Adelina, porque ¿Por qué? la MLS, mis respetos, lo Sí. que ha crecido, Ujú. han hecho un trabajo espectacular en todos los aspectos, en el comercial, en el deportivo. Vemos que cada día la rivalidad es más fuerte con la liga y estamos muy, muy pegados con la Liga MX. Pero oye, el último equipo que se vendió el papelito solamente costó $500 millones. El papelito para poder jugar en San Diego costó $500 millones. Más aparte estadio, más aparte infraestructura para entrenamiento, más aparte formar un equipo competitivo. Estás hablando de 750, $800 millones de inversión. Y pues ahí tu retorno es un poquito más lento y además no tenemos el capital para poder invertir en un equipo de esos, ¿no? Qué interesante lo que cuentas, Armando, porque bueno, el fanático quiere siempre que su club esté en primera división, que esté en la mejor liga, ¿no? Y que ascienda y que crezca. Pero detrás de eso hay un negocio, como bien lo estás describiendo, ambicioso, que quizás a veces te quedas corto con el pulmón para poder mantener quizás la estadía de un club en primera división. ¿Cuáles son las diferencias marcadas? Ya nos estaba hablando de cifras que están muy interesantes. ¿Cuáles son las diferencias marcadas en sostener un proyecto como el Pachuca en segunda y en primera división cuando hablamos de dinero? No, bueno, te hablo de presupuestos que son 10 veces más o 15 veces más el presupuesto de primera división que el de la división de ascenso. Y ahora más en México. En México ahorita no hay ascenso, entonces, y tienen un régimen de fair play financiero los equipos de expansión, que se le llama ahora. Entonces debe haber 8 o 10 veces de diferencia, ¿no? Lo que se está tratando de hacer en un futuro en la Liga MX es lo que han hecho todas las ligas y que ya lo tiene la MLS. Aunque creo que el siguiente paso de la MLS con la renegociación de los derechos de televisión es donde la MLS va a dar ese brinco que todo el mundo está viendo y que por eso están invirtiendo esas cantidades tan importantes como lo de San Diego. ¿Cuál es ese brinco? El brinco de que ahorita lo que tienen con Apple TV Ujú. no es un contrato como lo que ves tú en la NBA
como lo que ves tú en la NFL o como lo que ves en la Premier League o en la Liga Española, ¿no? Para mí es un contrato bajo que tienen todavía con Apple TV, pero yo creo que en las siguientes renovaciones, como son los americanos, van a conseguir un contrato muy importante y entonces ahí van a llegar, porque muchos equipos de la MLS trabajan con números rojos. Eso es un hecho. Aunque el negocio patrimonial es muy importante, porque, no sé, te mentiría, pero creo que las Chivas USA se vendieron en $120 millones y ahorita vale $1,000 millones el AFC. Aunque no tenga un flujo positivo, el valor patrimonial del equipo ha crecido impresionante, ¿no? Entonces, ¿y cuándo tienen ese retorno? ¿Qué ocurre allí en esa estructura a corto y mediano plazo? Otra vez platicando con gente de la MLS, nos decía Armando, porque yo le preguntaba lo mismo, ¿no? Me decía Armando, hace 10 años, 15 años, muchos equipos de la NFL no ganaban. Y hace 5 o 6 años, equipos de la NHL tampoco ganaban. La NBA también en un momento se vio en una situación difícil, ¿no? Y de repente, cuando empezaron la centralización de los derechos de televisión y de contenidos y todo eso que manejan, que es impresionante, y mis respetos para los americanos, es donde le dieron la vuelta al equipo, ¿no? Y bueno, la otra vez estaba viendo la serie, porque yo le voy a los Vaqueros, imagínate. Los Cowboys. El año pasado fue un desastre. Tengo que ver, sí. Yo estuve en el juego donde numéricamente quedaron fuera en la temporada pasada. Allí entonces estaba viendo la serie que salió. Sí. Y veía ahí que Jerry Jones descubrió un pozo petrolero y lo vendió para comprar a los Vaqueros. Y creo que hablan ahí de 100 millones también, de 120, que así vendió el pozo y compró a los Vaqueros. Ahora los Vaqueros valen $15,000 millones. Entonces, cosa loca. Es impresionante, ¿no? Entonces, ahí el negocio patrimonial, ahí es donde está. Y la centralización de derechos y todo el marketing que se maneja alrededor de los equipos, que es lo que empieza a generar los flujos positivos, es donde entra el negocio, ¿no? ¿Qué es más rentable? ¿El Pachuca en la Liga Mexicana o el Oviedo en la Liga Española? Esa es una muy buena pregunta. Ahorita el Pachuca. Okay. Ahorita el Pachuca es más rentable en la Liga Mexicana, porque además nosotros producimos nuestros jugadores, ¿no? Y además de producirlos, pues eso genera primero un sentido de identidad entre el jugador, porque siente los colores del equipo porque llega desde los 10 años, ¿no? Y luego, segundo, sabe que tiene la oportunidad, porque nosotros, como vienen las generaciones una tras otra, aunque no querramos, tenemos que vender a los jugadores, porque si no vendemos al jugador, le tapamos la salida a los que vienen atrás, ¿no? Entonces el jugador sabe que en un futuro él va a tener la oportunidad de que lo podamos vender a un equipo también de mayor poder adquisitivo o al extranjero, y ese va a ser también algo muy bueno para la situación económica del jugador, ¿no? Es un trabajo que no se detiene. Es un trabajo que no se detiene, exactamente. Es una rueda de la fortuna que va girando y te va teniendo y teniendo. Y luego sí, nuestra afición se llega a lo mejor a desesperar un poco, porque llegamos a formar equipos muy importantes, como el último que fuimos campeones, con Luis Chávez, con el Chiquito Sánchez, con Kevin, con Nico Ibáñez, con Ustari, jugadores muy importantes, que era un equipazo, y que luego tuvimos que empezar a vender esos jugadores por lo mismo que venían atrás, los Montiel, los Alexis, Domínguez, ¿no? El Cotorro, Brian González y Carlos Moreno, el portero, y otros que van pidiendo su oportunidad. Entonces, si invertimos tanto en fuerzas básicas, es porque tenemos que darle esa continuidad al proyecto. Claro. Hablemos de la universidad, porque entiendo que tienen un modelo único en el mundo. Háblame de esa universidad, porque a mí me quedó impactada y ya quiero ir a conocerla. Claro, no. Es única en el mundo, te lo puedo asegurar. ¿Por qué, Armando? ¿Por qué? Digo, lo que te decía es, a nosotros nos preocupaba mucho que el jugador llegara, pero nos preocupaba más el que no llegaba, como te digo, porque el que no llegaba estaba 6, 7, 8 años, y luego ¿qué hacía? Entonces ahora el que no llega sale depende del momento en que salga, con la prepa o con la carrera. Y eso es importantísimo, porque ya puede él desarrollarse en otras cosas, ¿no?
Mi cuñada empezó de cero el proyecto de la universidad, precisamente pensando nosotros en eso y en hacer diferencia a los demás equipos. Entonces tiene la capacidad de tener 400 alumnos internados. Ella hizo con su gente, con toda su gente, todo el plan de estudios. Es un plan de estudios específico que tenemos para la universidad. Por supuesto que pensando en todas las empresas deportivas que ya hay en varias partes, no nada más en México, pero también pensando, ¿okay?, en que esa gente que vamos creando también, que vaya encontrando ese trabajo. En la bolsa de trabajo de nosotros mismos contratamos a varios de los estudios, y también pensando en que cualquier chavo que sale de la universidad, quien es un conocido aquí, pueda trabajar en cualquier parte del mundo y en cualquier empresa. No nada más en la cuestión deportiva, ¿no? No nada más en un equipo de fútbol, sino que ya sea comentarista, o sea psicólogo, o sea fisioterapeuta, o sea administrador, o sea de comunicólogo, va a tener la capacidad de poder trabajar en cualquier parte, ¿no? ¿Qué carreras estudian en tu universidad? Hay psicología, hay fisioterapeuta, hay marketing, hay administrador de empresas, hay comunicaciones, hay una maestría en ciencias y un doctorado en ciencias del deporte, y hay también la carrera de nutrición, y se me escapa, yo creo que alguna otra carrera por ahí, pero también, y ya tenemos todo el ciclo, Andreina, desde preescolar, desde kinder hasta doctorado. Que cuando Todos. sale un muchacho y tienes que comercializarlo, porque bueno, al final esto es un negocio, ¿no te da como una arruguita en el corazón? Se nos va el hijo. Sí, por supuesto que cada vez que se va un jugador es un momento difícil porque te encariñas con él. Te digo, llegan desde los 10 años, los ves unas pulgas y ya luego se van, vas viendo la evolución tanto física como mental, como de actitudes y del desarrollo de su profesión. Y por supuesto que sí, luego te entra esa nostalgia de decir, híjole, ya se va, pero mira, con todos seguimos en contacto. Claro. Todos nos dicen que quieren regresar a retirarse en un futuro a Pachuca. Tenemos una infraestructura impresionante. Ahora, ojalá que puedas ir allá a hacer algún Seguro programa o algo, basada en el fútbol. Entonces, les damos, tienen unos vestidores impresionantes, tienen un gimnasio impresionante, tienen las canchas, tienen los lugares, cine, tienen todo, comedor, todo. Llegan ahí desde temprano los profesionales y salen a las 3, 4 de la tarde después de entrenar y de comer. Porque tratamos de darles algo más de lo que le pueden dar los otros equipos, ¿no? Y tratamos de darles identidad al jugador, de que él se sienta feliz. Oye, ¿sabes qué? No puedo pagarte lo que te pagan otros equipos, pero todo lo que te doy de herramientas para que te desarrolles y para que seas un profesional y para que además seas feliz y triunfes, lo tienes aquí y no lo hay en ningún otro lado, ¿no? Y también esa conexión con el equipo de Primera División. Claro. Entiendo que tienen esa conexión muy, muy estrecha. Sí, porque los niños estudian, entrenan y al lado está el equipo de Primera División, ¿no? Y tienen su gimnasio acá y al lado está el gimnasio del equipo de la Primera División. Entonces es aspiracional. Todo lo que ven ellos es aspiracional. De querer llegar, yo quiero llegar ahí, donde está él, ¿no? Yo lo veo y yo voy de recoger balones al estadio y lo veo todos los partidos ahí, ¿no? Entonces eso es muy importante. Armando, ¿qué historia puedes relatarnos que hayas vivido con algún jugador, con alguno de esos muchachos que han llegado a tu universidad, que han crecido, que han evolucionado y que lo guardas en tu corazón y en tu memoria? Mira, un caso reciente es el de Eric Sánchez, el chiquito que ahora juega para la América y que también llegó a la selección. Él llegó desde chavito, debutó con Pachuca, luego sucede así, debuta y luego hay momentos en que baja un poco, y teníamos el equipo de Mineros de Zacatecas en la división de expansión. Yo estaba de presidente, como dijiste, antes de ser presidente de Pachuca era presidente de Mineros. Yo estaba de presidente en Mineros y me lo llevo a jugar con nosotros a la liga de expansión, a la liga de ascenso se llamaba en ese momento. Y él me dice, Presi, yo voy feliz de la vida,
yo quiero consolidarme y yo sé que es un paso importante el irme a la liga de ascenso. Llegando a Zacatecas, había un torneo de segunda división, o sea, abajo de de ascenso, que nosotros teníamos también un equipo en Zacatecas, y él daba la edad para jugar ese torneo. El torneo era en Cancún y se tenía que ir en camión. Entonces, él venía de un equipo de primera a un equipo de ascenso y se le propone, oye, va a haber este torneo, das la edad, ¿quieres ir? Se subió al camión y se fue a Cancún a jugar el torneo. Y luego llegó al de regreso y la rompió en el torneo en Zacatecas. La rompió, hizo un torneo impresionante. ¿Okay? Y de ahí lo regresamos a Pachuca. Vendemos el equipo de Zacatecas porque cuando quitan el ascenso en México decimos, ¿para qué queremos un equipo que no pueda ascender? Como decías, los hemos comprado todos para ascender. Lo vendemos, me regreso a Pachuca, me lo llevo allá y estaba Paulo Pesolano de director técnico, ¿no? Y pues claro, yo venía, chiquito jugaba conmigo en Mineros, yo le decía a Paulo, tiene que jugar, mételo, ¿no? Y Paulo, sí, ya será, ¿no? Y le dije, jugaba pádel tenis con Paulo, era malísimo, siempre le ganaba. Entonces le digo, si te gano, le vas a dar la oportunidad al chiquito, ¿no? Y le gané, ¿no? Y me dice Armando, me ganaste, pero no le voy a dar la oportunidad porque me ganaste. Le voy a dar la oportunidad porque ya se la ganó. Me dijo, se la ganó Eric, por eso le voy a dar, pero le hacemos burla de que por el padre. Y mira, le dio la oportunidad y de ahí al campeonato, de ahí a la selección, de ahí nos los compró el América. A mí me hubiera encantado que algún equipo en Europa lo hubiera comprado, pero también lo que yo digo, nosotros vivimos de esto y el mercado interno del fútbol mexicano es muy importante. Pagan muy bien, Andreina, por los jugadores mexicanos, por los buenos. Y en Europa te pagan la mitad o menos de la mitad de lo que te pueden pagar en México. Entonces lo tuvimos que vender a la América porque no llegó ninguna oferta importante de Europa. Como yo siempre les digo, a ver, si aquí me pagan tanto, si aquí me pagan 100, yo estoy dispuesto a que si me pagan 70, estamos dispuestos, porque pues, Jesús también lo sabe, todo el grupo, que si me pagan 70 a Europa, tú te vas a Europa, aunque le pierda el 30. Pero ya bajar de ese 30 sí es muy difícil porque de eso vivimos nosotros. Parte del proyecto no nada más es los derechos de televisión, las entradas, los patrocinios, todas las asociaciones que hacemos comerciales con nuestros patrocinadores, sino también la formación de jugadores y la venta de jugadores que forman un renglón muy importante en los ingresos del club, ¿no? Tú como presidente, ¿qué tanta importancia le imprimen al trabajo mental de sus jugadores, tanto en la universidad como en el equipo? Importantísimo, Andrina. Desde que yo llegué a la presidencia, ya había un área, pero muy pequeña, de psicología, de desarrollo humano. Cuando yo llegué, yo estoy convencido de que si entrenas, como dice mi hija, que es psicóloga, ¿no? Y estudió una maestría en España de psicología deportiva, me dice, papá, si se entrenan físicamente, ¿por qué no se van a entrenar mentalmente? ¿No? Es lo que me dice siempre mi hija Pili, ¿no? Y tiene razón. Entonces empezamos a desarrollar todos esos psicólogos que están atendiéndolos, que no es el psicólogo típico que está en el consultorio o en la oficina esperando a que venga el jugador. No. Los psicólogos nuestros están todos los días en el entrenamiento con los jugadores, viajan con los jugadores, comen con los jugadores, son parte del cuerpo técnico y son parte del equipo. Entonces el jugador ya lo ve como un compañero más que como el psicólogo. Entonces eso permite que haya una interacción con él y que se puedan trabajar todas esas herramientas que se necesitan para trabajar el desarrollo mental, ¿no? Entonces es importantísimo para nosotros. ¿Qué es lo que más valoras tú de un jugador? Lo que más valoro es la pasión con la que pueda vivir el fútbol, porque nosotros somos muy apasionados. Si a mí me dices, oye, ¿cuál es tu cualidad principal? La pasión con la que vivo el deporte, ¿no? El fútbol, ¿no? Y es bien difícil, como digo, porque estás en un negocio que si ganas el domingo, bueno, pues toda la semana va a estar feliz. Pero si pierdes el domingo, puta,
El martes apenas estoy ahí como que animándome un poquito, medio deprimido. Mi fiera es mi esposa, así le digo porque es una fiera. ¿Eh? Y mis hijos y todo, ay papá, que esto, que el otro, que aquello, tratan ahí de animarme un poco, pero bueno, estás en el negocio, entonces el martes empiezas como que a revivir un poquito. Y el jueves, perdón por la palabra, pero ya estás cagado porque ya viene el partido del siguiente fin de semana, ¿no? Claro. Entonces es una pasión que le transmitimos a todos y eso es lo que más me gusta también del jugador, que las cosas las haga con pasión. Podrá tener las aptitudes físicas, podrá tener técnicas, podrá tener la mentalidad también, pero si no le mete pasión a lo que hace, es muy difícil en este deporte y en la vida triunfar si no haces lo que te gusta con pasión, ¿no? ¿Qué pasa cuando un club como el Pachuca se prepara, va contra todo pronóstico, desafía la estadística? Me hablas de esa fuerza y de esa pasión que le imprimen todos los que trabajan internamente y llega la derrota. ¿Qué ocurre? No, es bien difícil, porque te digo, aquí no nada más es la derrota del aficionado, porque somos accionistas, soy el presidente o somos los directivos del club y también somos aficionados del equipo, ¿no? Entonces es muy difícil perder porque va ligado a todo lo demás. Pero también, como le digo a mis jugadores, sobre todo a los chavos de fuerzas básicas, que también me gusta ir a ver los juegos de la sub-21 y de la sub-19 y de mujeres, porque también las mujeres es impresionante lo que ha crecido. Por cierto, somos campeonas. El último torneo. Ya vi la Ganamos, celebración a que le todas. ganamos a la América. Lo que les digo es, también de las derrotas se aprende, ¿no? Y hay que saber reconocer cuando te ganan bien. Hay que saber reconocer, hay que saber felicitar. Hemos perdido finales durísimas. Hemos perdido finales o hemos perdido en liguillas también partidos que nos han dolido mucho y ni modo. Hay que darle para adelante, hay que aprender de las derrotas, hay que ver qué hiciste bien, qué hiciste mal, qué no vuelves a hacer. Y bueno, es muy fácil decirlo, pero pues, puedes volver a caer también porque depende de la situación humana del jugador, ¿no? Ujú. Es una profesión bien difícil de que si el jugador se siente con confianza, está bien y todo, te rinde impresionante. Y si empieza a tener un poquito de desconfianza, se le empiezan a dar los resultados negativos y entonces ahí puede entrar en un espiral. Es un negocio difícil, pero de todo se aprende. Sabemos que las derrotas convivimos con ellas. Pues imagínate, es increíble. Y además le digo a mi brother, oye, perdón por la palabra, está cabrón, le digo, porque gana el Pachuca, estoy feliz. Y luego pierde el Oviedo y, No sé qué mi sentir. felicidad ya no duró. Y luego el Everton empata, bueno, cuando menos. Cuando ganan los 4 equipos, estamos felices, pero hay veces que no ganamos ninguno. La semana pasada perdió León, perdió Oviedo y Pachuca empató, ¿no? Ganaron y también aparte agrégale a las niñas, que todos los equipos tienen también un equipo de niñas, Ujú. ¿no? Entonces es bien complicado el negocio, Angelina. Armando, hace poco se filtró un video donde todos vimos, o escuchamos, mejor dicho, que tú hablabas fuerte, ¿no? A tus jugadores en el vestidor. ¿Eso fue una reacción o fue convicción? No, mira, primero, híjole, me dolió mucho que se haya filtrado ese audio, ¿no? Ujú. Porque para nosotros la privacidad del vestidor es algo sagrado, ¿no? No nos pueden vulnerar el vestidor porque es nuestra casa, Ujú. ¿no? A lo mejor cualquiera que oye ese video dice, híjole, y también no me gusta a mí exponer a mi gente, no me gusta que yo cuando llamo la atención siempre lo llamo en privado, ¿no? Si tengo que llamar la atención a un empleado, lo jalo, me lo llevo a mi oficina y ahí le llamo la atención. Pero como el vestidor es algo privado, no es la primera vez que lo hago. Ahora se filtró, ¿no? Ahora se filtró, pero no me gusta exhibir a mi gente para nada, ¿no? Entonces sí me dolió mucho eso. Pero igual como llamé la atención ahora porque yo puedo permitir que juguemos mal, que ganemos, que empatemos, que perdamos,
cualquier cosa. Lo que no puedo permitir y lo que no está negociado es la actitud, ¿eh? Y el matarte en la cancha, ¿no? Puedo jugar pésimo, pero tengo que entregar hasta la última gota de sudor. Y esa pasión de la que te hablo. Yo sentí que ese día habíamos quedado a deber, me incluyo yo, porque ahí en el video también que se filtra se oye de que todos somos los responsables y de que yo me sentía muy apenado con nuestra afición de haber dado ese espectáculo, porque nos debemos a nuestra afición. Yo siempre he dicho, nosotros no somos los dueños de los equipos, nosotros administramos esos equipos. El verdadero dueño del equipo es el aficionado. Ese es el que es el verdadero dueño del equipo. Entonces yo sentí que le habíamos quedado de ver todos al aficionado y esa fue mi reacción. Pero igual cuando ganamos y ahí luego me graban los chavos de marketing y de todo eso, se puede ver cómo yo soy igual de efusivo para felicitarlos y para decirles venga, venga, vamos. Y ellos igual, cuando ganamos me agarran para, oye, aprecio ahora un premio o danos un asado, también se aprovechan de eso, ¿no? Entonces, pero hay una excelente relación que yo tengo con mis jugadores, convivo con ellos todos los días, convivo con mi cuerpo técnico. Entonces ellos saben que hicimos mal, ellos mismos lo reconocieron. No se filtró todo, gracias a Dios, no se filtró todo la charla, pero ellos también hablaron de que tenían que comprometerse más y de que no podía volver a pasar una situación de esas. Y bueno, ahorita ha mejorado, ha reaccionado el equipo después de eso, pero sí no estamos nada contentos con que se haya filtrado eso a la Sabemos a que la hay prensa. presidentes de presidentes. Hay presidentes que se involucran más, hay otros que lo ven desde el palco y se van a su casa. Para ti, ¿qué rol debe tener un presidente de un club? ¿O hasta dónde debe llegar? Digo, nosotros somos hasta cierta forma introvertidos, o sea, Ujú. somos muy participativos, tanto mi brother cuando era el presidente del equipo, ahora que está de presidente del grupo, dice que está semi-retirado, pero no, da más lata que nunca. Me habla 4 veces al día para preguntarme y para decirme cosas. Y eso es retirado. Y exactamente, Ok. ¿no? Entonces nosotros estamos muy, muy metidos en el equipo. Somos un equipo una directiva que siente al jugador, que está ahí con él todos los días, en los entrenamientos, en los juegos, en los viajes, ¿no? Pero hay directivas que no son así, que les funciona muy bien. Ujú. No hay una regla, definitivamente no hay una regla que te pueda decir, esta es, ¿no? Nosotros vemos a los equipos de Inglaterra, que el Manchester City o el PSG, o ellos que los jeques son los dueños y todo, y no están ahí, y de todas maneras son muy, muy exitosos, ¿no? Pero a nosotros sí nos gusta mucho el día a día y el estar muy comprometidos con el equipo y el estar ahí. A lo largo de esta conversación hay algo que me llama poderosamente la atención y es familia. Siempre está la familia en todo lo que me has relatado. Para muchos, el hacer negocio con familia es lo peor que puede haber. Dicen que los negocios y la familia no se pueden mezclar porque es difícil de manejarlo. Tú me hablas de tu cuñada, de tu bro, de los sobrinos, de tanta gente, familia real que está involucrada en este negocio. ¿Cuál es la clave, hermano? No, la clave es que todos vamos hacia el mismo objetivo. Mm. La clave es que todos tenemos el mismo sueño, que eso es lo importante. La clave también, el líder, tenemos un gran líder que es Jesús, ¿no? Y como dices, mis sobrinos, mis hijos, porque ahora mi hijo Diego también estudió una maestría en España y ya está ahorita en Oviedo y se va a ir luego a Chile también allá con el equipo, porque tratamos de que una persona de la familia o cercano a la familia, como te decía que era Martín, muy cercano, esté en el equipo, representando al equipo, porque lo sienten, los jugadores lo sienten y los directivos lo sienten y todos los empleados lo sienten, que tiene que estar ahí. Es nuestra forma de ver, ¿no? La familia es nuestra base para nosotros y es algo que nos los enseñó mi padre y mi madre, aunque mi madre sacrificó todo por su familia. A ella lo único que le importaba era sus hijos y sus nietos y sus nueras y sus yernos, estar con ellos. Y siempre nos dio esa enseñanza y ese ejemplo, ¿no? Y mi papá igual.
en el negocio que fundó, pensando en que los hijos tendríamos que seguir luego y luego los nietos también tendrían que seguir con la empresa, porque pues, a final de cuentas también lo que permanece es la institución, ¿no? Nosotros vamos a pasar y la institución va a seguir. Entonces viene Jesús y vengo yo y ya están los de abajo, ya está Pedro, ya está Chuchito, ya está Pili, ya está Diego, ya está Gaby, mi sobrina, porque mi sobrina también ve todo lo que es el merchandising de todos los equipos. Entonces está metidísima Ya también en pedí la las cuenta tiendas. cuántos miembros de la familia Sí, están metidos en toda el la negocio. familia. Y mi otra sobrina también ve todo lo que es lo de los alimentos de la Universidad del Fútbol. Y todos estamos metidos porque gracias a Dios es un negocio que nos encanta, que nos apasiona. Qué dicha. Y es el sueño que tenemos de toda la familia, ¿no? Pero cuando hay un desacuerdo, porque bueno, como seres individuales, cada quien tiene criterios, ¿no? Y manera de ver distintas las cosas. ¿Cómo lo resuelven? No, lo platicamos, Andrina, por supuesto que hay cosas que luego uno no puede estar de acuerdo, ¿no? Por supuesto que el que manda a final de cuentas y el que da la última palabra es Jesús. Pero si hay alguna situación que yo creo que no puede ser la adecuada, le digo y trato de convencerlo. Y mi hermano escucha a todos. Lo bueno, escucha a mi cuñado, me escucha a mí, escucha a Martín, a todo el mundo escucha. Y hay veces que acepta y hay veces que dice, no, es por acá. Y a final de cuentas ha sido muy exitoso, ¿no? Entonces, no hemos tenido nunca ningún problema, ¿no? A veces sí andamos tensos, andamos estresados y explotamos, pero bueno, al ratito se pasa y gracias a Dios no hemos tenido ninguna desaveniencia. Todos hasta ahorita hemos estado muy unidos en las buenas y en las malas, porque también hemos tenido situaciones bien complicadas, muertes de jugadores en accidentes, situaciones de filtraciones de videos, algunos reportajes que también luego ahí malintencionados también. Y siempre unidos es la forma que nos ha sacado adelante. ¿Cuáles son tus no negociables? Híjole, mi no negociable es el esfuerzo. Eso no puede ser no negociable. El no intentar las cosas. Yo siempre lo digo y se los he dicho a mis hijos y a todo el mundo. Y luego me dicen, oye, cuando vamos a empezar, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu objetivo del torneo? Ser campeón. Si yo no sueño que puedo ser campeón, y si no lo intento, pues ¿para qué entro al torneo, no? Yo sé que lo puedo lograr o no lo puedo lograr, pero tengo que intentar las cosas. Si tú no vas a intentar las cosas, pues mejor ni te dediques a lo que vas a hacer. Entonces, el esfuerzo, el no intentar las cosas, la solidaridad, que es importantísimo, y la institucionalidad. Para mí eso es importantísimo, ¿no? La institución es lo que es más importante. Ni un jugador, ni el presidente, ni el director deportivo, ni toda la estructura que pueda haber es más importante que la institución. La institución es lo que perdura, ¿no? Y a final de cuentas también la estructura es lo que hace que sea exitosa la institución, ¿no? Entonces nosotros tenemos una gran estructura, un gran cuerpo directivo en todos los equipos, en todos los equipos. Y eso es muy importante. Armando, tu rol accede a tomar decisiones difíciles y a trabajar bajo presión en muchos momentos. ¿Cuál es tu herramienta dorada para enfrentar Esa es una buena los una buena momentos pregunta. difíciles y la presión? Me compré este anillito. Dándole vuelta. Ok, me compré este anillito que me mide el estrés, las horas de sueño, las calorías y todo. Me lo compró mi hija. Lo principal, la familia. Otra vez recaemos en lo mismo. ¿Okay? Pero lo que me saca el estrés es el ejercicio. Me encanta el pádel tenis. Soy un apasionado del pádel tenis. Te juego 2 o 3 veces a la semana pádel tenis. Hasta antes de la pandemia tuve un equipo de fútbol que jugué 20 años al fútbol con mi gente que trabaja conmigo. Todos los lunes jugábamos en la noche al fútbol y eso me encantaba. La pandemia me separó de esa y ya cuando regresé, ya voy a cumplir 60, entonces ya no es lo mismo, ya me costó mucho, pero el ejercicio y la convivencia con la familia es lo que me saca del estrés, porque además soy un apasionado. Voy y veo el juego en el estadio y luego
lo grabo, llego en la noche, mi fiera me dice, ya lo vas a ver otra vez. Cuando perdemos, ¿para qué lo ves? Si ve nada más lo que pasó. No tengo que ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, ver las cosas. Y la familia es importantísimo. Me encanta ir al cine también. Oh. Me encanta ir al cine. Una buena película también me libera del estrés. Me encanta ir con la familia, con mis hijos, con las novias o los novios de mis hijos. Una familia grande, tienes que cerrar el cine. Así es. Para que entren todos. No, bueno, nosotros somos 4. Ajá. O sea, yo tengo, no miento, somos 5. Mi esposa, Pilar, que se llama, mejor conocido tío, como La Fiera. ¿Como La Fiera? Luego Arturo Bricio, que es muy, muy amigo, una vez lo presenté y entonces ya cuando la ve, le dice, señora Fiera, ¿cómo está? La Se me olvidó saluda. su nombre, pero Fiera sé que se llama. Fiera. Luego está Diego, que es el mayor. Pili, que es la psicóloga que está con el equipo. Diego, que es el que se veía de Chile. Y el más chico, José Francisco, que estudia arquitectura. Él no está de lleno metido en la institución, pero en un futuro también va a acabar porque nos encanta estar construyendo y estar haciendo y todo. Entonces en un futuro va a acabar diseñando y construyendo también todas las obras que hacemos en el grupo, ¿no? Entonces, Tú y tu familia son emprendedores natos. ¿Qué le puedes decir a aquella persona que nos está escuchando en este momento, que quiere emprender, que tiene una pasión, pero que le da miedo naturalmente dar pasos? ¿Y cómo o por dónde empezar? ¿Qué le dirías? que persiga su sueño. Que persiga su sueño. Porque si nosotros no hubiéramos perseguido nuestro sueño, cuando empezábamos nos decían, ¿cómo vas a competir contra la América, contra Cruz Azul, contra Monterrey, contra Toluca? ¿Cómo van a competir contra ellos? Y nosotros tuvimos fe y perseguimos nuestro sueño y nuestro proyecto. Que tengan fe en ellos, que lo vivan con pasión. Claro, el emprender es algo muy difícil, es algo aventurero, es arriesgar. Un emprendedor tiene que arriesgar. ¿Okay? Claro que llevamos y tratamos de que ese riesgo sea el mínimo, pero no hay ninguna receta que te pueda decir sí o no. Entonces, que si su pasión de verdad es el emprender, que persigan su sueño y que vayan y que lo intenten, ¿no? Que no se queden con las ganas de decir qué hubiera pasado si lo hubiera hecho, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido, si mi hermano no hubiera estado loco y hubiera comprado el equipo de fútbol, ¿no? ¿A dónde estaríamos? ¿No? Igual la gente. Así es, que la idea que tenga, que piense que la tiene que desarrollar, por supuesto. Tiene atrás toda una situación de a lo mejor hacer algunas situaciones de estudios de mercado o de ver el proyecto o de ver qué es lo que quiere, de ver la competencia, 1000 cosas que tienen que ver, ¿no? Pero luego también, Andreina, si nos ponemos a ver tantas cosas, luego decimos, híjole, ¿Te paralizas? te paralizas y digo, ¿para qué le entro, no? A lo mejor hay más cosas negativas que positivas, ¿no? ¿Cuál es el riesgo más loco que has tomado y cómo te fue? No, el riesgo más loco es la compra del equipo. Definitivamente, porque no teníamos el capital para sostenerlo. Luego ya lo fuimos desarrollando y ahora podemos decir que somos un equipo que trabaja con números negros, ¿no? Ahora hay un gran apetito de los fondos a nivel internacional. Ves que compran a los Lakers, que compran a los Celtics, ¿no? Que compran los equipos del Red Bull, tiene equipo en Brasil y tiene equipo en Alemania y en Austria y en Estados carros Unidos. de la Fórmula 1. ¿No? Y cosas así que dices, los contenidos ahora es impresionante lo que ha crecido el desarrollo de contenidos. Ya vemos a Netflix, a Amazon, a todos comprando derechos de televisión, ¿no? Entonces, definitivamente, lo más arriesgado que hicimos fue la compra del Pachuca. Y luego te podría decir también, lo más arriesgado, la compra del Oviedo. Porque en otro continente muy diferente, con otras reglas del juego, aunque es fútbol, pero con otras reglas de un fair play financiero, diferente a lo que hacemos nosotros. En España es muy regional el desarrollo de fuerzas básicas. Nosotros en México tenemos visores desde Baja California hasta Mérida.
y abarcamos todo. Y llevamos de todas partes y los llevamos a los 10, 11 años y los tenemos ahí viviendo con nosotros. Y en España es muy difícil. Es muy difícil, tiene que ser regional. Entonces ahí te limita mucho. Entonces también y son inversiones muy fuertes también. Y ahí hay ascenso y descenso. Entonces, cuando asciendes, traes un equipo que por desgracia a lo mejor no te va a servir para competir en la primera división. Entonces tienes a lo mejor que 10 o 15 contratos que ya tienes, ¿eh? Tienes que prestar a los jugadores o tienes que rescindirlos o tienes que tratar de venderlos o a ver qué haces, ¿no? Y contratar a nuevos. Y a los que contratas nuevos, pues no nada más los puedes contratar por un año, sino les tienes que dar 2 o 3 años para convencerlos de que se vengan contigo. Entonces es un gran riesgo, nosotros estamos pagando contratos de la segunda división todavía, de gente que teníamos y que ya no está en el club, que los mandamos a otros equipos y que nosotros tenemos que subsidiar parte de esos sueldos con esos equipos y contratar nuevos jugadores. Toco madera para que no descendamos, pero si un equipo vuelve a descender, entonces desciendes con contratos de primera división de 2 o 3 años. Es bien complicado, es un riesgo muy, muy alto el fútbol en España. Lo que sea que aquí en México estamos en esa situación muy bien porque pues, ahorita todavía no hay descenso, se va a abrir el año que viene el descenso, pero entra el porcentaje, el coeficiente, que es lo que tiene, ¿no? Y es el último promedio de los puntos entre los juegos jugados de las últimas 3 temporadas. Entonces, eso te permite que si tienes una mala temporada no te vas al descenso. Exacto. Porque ¿Y tú estás de acuerdo promedio con el descenso o no? Nosotros estamos de acuerdo en que haya ascenso y descenso, Andreina. Imagínate, nuestros 4 equipos que hemos tenido los compramos en la segunda división y lo ascendimos. Es parte de la esencia del deporte, sobre todo del fútbol, porque pues, otras ligas no. Pero en el fútbol, la esencia del deporte es ascenso y descenso. Y es lo que te da la competitividad que puedas tener. Yo creo que la liga puede crecer mucho más habiendo ascenso y descenso, ¿no? Sacarle el mejor jugo a los jugadores que también se hacen locales. Claro, y además que sepan que si hacen malas cosas, se van a ir y les va a costar luego en sus contratos y todo, ¿no? Entonces ahí va a haber equipos que están peleando por los primeros lugares, como digo, en todas las ligas del mundo es igual, porque me dicen, oye, es que si suben equipos no tienen la capacidad económica para estar en primera división. ¿Bajarán? Pues, bajarán. Claro. Y lo mismo pasa en Inglaterra, y lo mismo pasa en España, y lo mismo pasa en Alemania, que bajan 3 equipos, en algunos lugares hasta 4 equipos. Y ahí vemos al Girona, que hizo un gran trabajo, ascendió y lleva 3, 4 años. Ahorita está sufriendo, entonces ahí no te da la chance de poder tener un mal torneo porque te vas a la segunda división. Entonces, Para muchos, el éxito es dinero. Para otros, el éxito, sobre todo en el deporte, es un trofeo, es ganar un campeonato. En tu caso, para ti, ¿qué es el éxito? Para mí hay muchas cosas que es éxito, ¿no? Por ejemplo, con mi gente de comercial y de marketing que tengo, les digo, cada vez que tú me traes un patrocinador nuevo, para mí es que entraste a la liguilla. Así le digo a mi gente. Estás calificando la liguilla. Y si traes 3 o 4 o 5, estás ganando un campeonato, ¿no? Entonces, para mí hay muchas cosas. No se limita nada más al ganar un campeonato, porque a final de cuentas son 18 equipos y lo gana uno solo. Los otros 17 no puede ser un fracaso. Siempre, a mí no me gusta, en el grupo no nos gusta la palabra fracaso. Fracaso es el que no intenta las cosas. Son experiencias de vida. ¿Okay? El poder agarrar y sacar un jugador de las fuerzas básicas y que se consolide o que llegue a la selección o que vaya a un mundial o que se vaya a jugar a Europa, para mí eso es un éxito. Por supuesto que el mayor éxito al final de cuentas sería el campeonato, ¿no? Porque además el campeonato te trae también un éxito financiero, ¿no? Porque tienes mejores entradas y tienes premios de los patrocinadores, premios de los de derechos de televisión y todo. También tienes que pagar muchas primas a los jugadores y premios a los jugadores. Es el único deporte que yo le digo, oye, te pago por hacer una cosa y aparte te doy un premio por hacerlo mejor. O sea, pero así es el deporte, ¿no? Entonces, para mí el éxito es muchas situaciones e intentar las cosas y lograrlos. No podemos irnos nada más al campeonato porque nosotros
el objetivo es formar jugadores, ¿ok? Es mantenernos en un nivel de un flujo positivo, ¿ok? Mantenernos en algunos lugares en la primera división, como es en España, ¿ok? En Oviedo te puedo decir que este año, si nosotros permanecemos en la primera división, va a ser un gran éxito para nosotros. A título personal, ¿cuál ha sido tu mayor éxito? En la profesión, En lo personal. en lo personal, mi familia. Hoy cumplo 31 años de casado. Oh, felicidades. Entonces, Hubo buen desayuno esta mañana, entonces. no la vi No, porque estaba en Pachuca y ella está en México, pero celebramos el domingo. El domingo celebramos con la familia, el domingo pasado. Felicítame a la fiera, entonces. Te felicito a la fiera, por supuesto. Entonces, para mí ese es el mayor éxito. ¿Cuántos años de casado? 31 años de casado. ¿Y la clave? La clave, como dice mi mujer, en México tenemos ayuda doméstica en muchos lugares. Ujú. Entonces siempre la ayuda doméstica normalmente entra en la mañana y sale en la tarde, Ujú. ¿no? Y mi mujer dice, yo tengo marido de entrada por salida y muchacha de planta. Porque yo me voy a Pachuca el lunes, Ajá. mi esposa vive en la Ciudad de México, y regreso los viernes o el sábado o el domingo, dependiendo del día que juguemos, ¿no? Pero no, bueno, el mayor éxito es la comunicación, el amor. El amor es lo que te saca adelante de todo. La comprensión, el hablar, el decir las cosas, el estar unidos con la familia. Somos una familia muy muégano con todos mis hijos. A todos lados vamos juntos y tratamos de hacer las cosas juntos. Ese es el mayor éxito. Y claro, también ayuda mucho eso que en los 31 años que llevamos de casado, yo estoy mucho tiempo fuera. Pues cuando llego, pues me veo con más ganas, ¿verdad? Bueno, claro. Lo que no se tiene se desea, dicen Y por luego aquí. ya el lunes cuando me voy a las 11, 12 o 1, me dice, ya vete porque tengo que irme al gimnasio, y tengo que irme con mis amigas y tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, no me estorbes, dice, ya. ¿Cuál es tu mejor manera de gestionar el tiempo? Sobre todo porque eres una persona con un rol, pues, que tienes muchas actividades, familia, empresa, grupo que atender. Y sobre todo porque soy muy nocturno. Ah, eres nocturno. Sí, muy, muy nocturno. Yo soy muy Entonces, gallina. Me levanto muy temprano. no. Yo soy muy nocturno y cuando puedo me levanto un poco más tarde y Ujú. cuando el trabajo me lo requiere, pues me Claro. tengo que levantar más temprano, ¿no? Mira, cuando llegas a determinada situación, a determinado puesto, tienes una gran ventaja que todo el mundo se tiene que acoplar a ti, ¿no? Ujú. Entonces, mi gente ya me conoce muy bien, ¿eh? Y saben las horas que tenemos que tener las juntas. Aprovecho mucho que voy a los entrenamientos y entonces en los entrenamientos platico con el director deportivo y platico con el director de fútbol y platico con el director de ciencias del deporte y platico con el de básicas y veo a todo el mundo, lo estoy viendo muy, muy seguido. Entonces eso me ayuda mucho a Te involucras gestionar. mucho, Armando, por lo que Me involucro cuentas. mucho y me involucro mucho también en la cuestión comercial, porque Mm. para nosotros el patrocinio es importantísimo. Siempre le digo, son nuestros socios, nuestros principales socios, y es un orgullo para nosotros que una empresa se fije en nosotros porque quiere decir que le da confianza y que te da ese voto, de que cree en tu proyecto y de que Ujú. va a estar contigo, ¿no? Entonces, también con nuestros patrocinadores somos muy, muy allegados. Tenemos patrocinadores de 25, 30 años que llevan con nosotros y eso también es una gran alegría por la confianza que nos tienen, ¿no? Estamos llegando al final de esta conversación. La hora se nos fue rapidísimo. Qué bueno que tuviste el tiempo para conversar con nosotros y sacar un poco de eso que muy pocos ven, Armando, y yo creo que tiene mucho más valor que los resultados que se obtienen desde la cancha. Si este fuese el último micrófono que tienes al frente y tendrías que decirle al mundo lo que verdaderamente importa, ¿qué le dirías? La familia, definitivamente, ¿no? Es lo que más importa. Y como te dije, que hagan las cosas con pasión y que persigan sus sueños. Eso es para mí lo que más me tiene, ¿no? Lo que más me llega y lo que me permite día a día levantarme y decir, vamos para adelante. Es un día más que hay que disfrutarlo. Trato de disfrutar al máximo cada día, que disfruten cada día, porque como dices tú, a lo mejor es el último micrófono, pero no sabemos también cuándo va a ser
el último día, cuándo va a ser el último partido que pueda haber, cuándo va a ser el último partido de pádel que pueda jugar. Entonces soy muy, en ese aspecto, soy muy metido y también soy muy, muy bullying con mi gente. Siempre les estoy dando lata a todos. Es una forma de estar cerca de ellos, pero eso es lo que les diría. Persigan sus sueños, háganlo con pasión y rodéense con los seres queridos. Gracias, presidente, por estar aquí con nosotros. Y una vez más, salúdenme la fiera. Claro que sí. ¡Feliz aniversario! Gracias, muy amable. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte.